Jesús, mostrele mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él. Que la bendición del Señor con cada uno de nosotros sea, hermanos, nuevamente. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la oportunidad de poder compartir, hermanos, este alimento espiritual como lo es la palabra de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios llega a nuestras vidas y ella cubre múltiples necesidades. Esas necesidades que hay en las vidas de nosotros. A veces estamos necesitados, hermanos, de amonestación y la palabra nos amonesta. Estamos necesitados de corrección, la palabra nos corrige. Necesitamos consuelo, la palabra de Dios nos consuela, nos da aliento, nos da vida. Y así, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios en cada uno de nosotros se diversifica en la medida que cada uno de nosotros, pues así lo permite, que pueda penetrar y poner por obra la palabra de Dios. Quiero invitarles a meditar ahora, hermanos, en los deberes cristianos. Los deberes que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos. Yo sé que cada uno de ustedes ha de estar pensando, los deberes son los que les dejan a los estudiantes en las escuelas, los deberes. Y los derechos, los derechos son los que pelean los derechos humanos por allá. Puede ser que usted piense así. Yo le voy a decir en esta hora, hermano, que usted como cristiano, usted tiene derechos. Tiene derechos. Usted tiene derecho a ser hijo de Dios, a ser hija de Dios, porque Jesucristo así lo estableció, que todo aquel que le recibiera, al que cree en su nombre, le ha dado el derecho de ser hijo o hija de Dios. Amén. También usted tiene el derecho de salvación y vida eterna si usted permanece fiel en los caminos del Señor hasta el final, ya sea que venga la muerte o ya sea que, ¿verdad?, el Señor venga por su pueblo. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: yo he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo tanto me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. O sea que ese premio es para todos. Porque usted tiene derecho a disfrutar de las promesas de Dios. Nuestro texto base va a ser Romanos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Vamos a estar considerando hasta el versículo 10. Pero antes de ese versículo, de ese capítulo, vamos a leer la primera de Juan 2:25. ¿Por qué? Porque usted tiene también derecho a conocer y a aceptar y a recibir la promesa que Dios le ha hecho a usted. Mire la promesa. Primera de Juan 2:25. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir hasta la carta de Juan. Primera de Juan 2:25. Dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. ¿Sí? ¿La leímos todos, hermano? Amén. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos derecho a la vida eterna porque Jesucristo ya hizo la parte que le correspondía, pero tenemos derecho si nosotros permanecemos y estamos fieles con el Señor hasta el final.
Pero ahora, bonito es cuando a nosotros nos dicen que nosotros tenemos derecho a muchas cosas. Pero ¿qué hay de los deberes? Los deberes que tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir nosotros? Mire, hermano, en primer lugar, nosotros estamos obligados a tener un buen testimonio. Un buen testimonio. Un cristiano sin un buen testimonio no es lo que dice que es. Tenemos que tener un buen testimonio. Hermano, pero el buen testimonio con la gente que vive en nuestro alrededor, o con quién es el buen testimonio, ¿sabe? Con Dios. Con Dios es el buen testimonio. Hermano, ahí sí que me la puso difícil. ¿Y por qué se la puse difícil? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Y Él sabe, ¿verdad?, de nosotros todas las cosas, y no necesita que nadie le diga nada. Él ya nos conoce, ya sabe. No es que alguien le vaya a contar al Señor la vida de nosotros, ¿verdad, Señor? Y se la cuenten al Señor la vida. No, Él la sabe toda. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, comienza la palabra de Dios hablando de esta manera. ¿Está conmigo? Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. El apóstol hace un ruego, le dice a la iglesia: le ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, como quien dice, por Diosito se los pido, que presenten sus cuerpos en sacrificio. Cuando alguien dice vamos a presentar el cuerpo en sacrificio vivo, significa que usted se va a tener que sacrificar, porque un sacrificio es aquel donde el cuerpo es herido, lastimado, mutilado, donde el cuerpo es, hermanos, privado de muchas cosas. Dígame, hermanos, así con el calorcito que está haciendo acá en San Agustín, acá, ¿a usted le gusta? Si usted le dijeran, ¿dónde te gustaría estar? Bañándote en una piscina, en una playa, allá disfrutando en un comedor, en un restaurante con aire acondicionado, disfrutando de una buena película o de un buen show, o con este gran calor escuchando a un predicador que te está hablando de Dios. Y entonces la gente dice, bueno, mire que ahí me la puso complicada. ¿Sabe quién es el que habla así? El que busca la comodidad física, porque busca no el sacrificio del cuerpo, sino que él está buscando ¿qué? Estar bien, estar cómodo, sentirse de lo mejor. Y sabe, no es malo sentirse de lo mejor, sentirse cómodo y todo, pero la palabra de Dios dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, ofrecerle a Dios un sacrificio. ¿Cuántos días se reúne usted? Hermano, yo solo el domingo puedo. Y solo un ratito, hermano, apúrense, porque mire la hora, yo siento que se tardan mucho, salen muy tarde. Tenemos que apurarnos ahí, hermano, esas predicaciones, por favor, tienen que ser más rápidas. Hay gente que a veces piensa eso, y dice, no, es que aquí no hay que tardarse mucho, y para las dos palabras que hay que decirse, rápido las dicen. Hermano, las cosas no son así. Dice la palabra que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no solamente un sacrificio vivo, tiene que ser santo. Es decir, santo quiere decir apartado para el Señor, apartado para Dios. No es que va a ser un sacrificio y va a estar ahí y usted dice, voy a estar ahí. Y lo está ofreciendo y en su mente está divagando, anda paseando por otros países o anda en otra cosa. No, tiene que ser apartada, la mente y el corazón tienen que ser apartados para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Apartados para el Señor, significa santo.
Y luego dice, agradable a Dios. ¿Cómo sabemos si a Dios le agrada o no le agrada? Yo, hermano, a veces la gente es libre, hermano, de poder adorar a Dios como quiera. La gente puede adorar a Dios como quiera. Oiga bien lo que estoy diciendo. Pero no quiere decir que Dios le acepte la adoración que le hace cada quien a su manera, a su gusto. Dios anda buscando adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Así busca el Señor. Tuve la oportunidad de pasar o de estar en una actividad, hermanos, de una congregación que no es Iglesia de Cristo. Es otro tipo de fe. Y hermanos, comenzaron a cantar y comenzaron a hacer mucho ruido, hermano, mucho estruendo. Y comenzaron a adorar. Ellos le llaman con júbilo. Y comenzaron, hermano, a brincar y decían, lo siento en mis manos. Y comienzan a alzar las manos y a levantarlas. Y después con los pies a brincar, hermano. Lo siento en mis pies, y decían que sentían al Señor en todo el ser y temblaban un poco, y se hacía, hermano, incluso cuando giraban y daban vuelta, pues le pegaban a veces a las personas que estaban cerca, y se hacía todo tipo de cosas. Entonces, yo me quedé en medio, hice a un lado, y que cada persona es libre de hacer la adoración como quiera. Pero la Biblia dice que ofrezca a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Cómo puedo, repito, saber algo que a Dios le agrada? Porque puede ser que me agrade a mí, pero puede ser que no le agrade al Señor. ¿Cómo puedo yo saber si algo le agrada o no le agrada al Señor? ¿Sabe cómo se puede saber, hermano? Por medio de la palabra. Porque en la palabra de Dios, allí dice cómo Dios quiere las cosas. Y en la Biblia nosotros encontramos que dice, hágase todo decentemente y con orden, dice el Señor. O sea que si usted ya ve cierto desorden en la adoración a Dios, si usted mira el desorden que se está generando ya, usted debe poner en tela de dudas y decir, eso no es lo que el Señor dice. Eso no es lo que el Señor quiere, por lo tanto eso no le agrada al Señor, porque no es lo que Dios quiere. ¿Amén, hermanos? O sea, no es lo que Dios quiere, porque Él dice, hágase todo decentemente y con orden. Estaba viendo yo, hermanos, ayer, por ahí, por el internet, en un portal de videos, hermanos, estaba viendo unos conciertos musicales de los que dio una muchacha que es cristiana, bueno, supuestamente es cristiana, hermano, andaba con un vestido color fucsia, a media pierna, hermanos, a media pierna, y las cámaras se las ponían desde abajo. Como ella estaba en una tarima, las cámaras se las ponían desde abajo y le recorrían, hermano, la cámara desde los pies para arriba hasta la cabeza, ensalzando la figura femenina. Y le aseguro que muchos de los que estaban ahí en esas tarimas o cerca de esas tarimas no estaban concentrados en Dios. No estaban concentrados en Dios. Yo lamento que mucha gente haga cosas así. La palabra de Dios dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice al final que es vuestro culto racional. El culto. ¿Qué es lo que Dios dice? El culto. Un culto racional. Un culto donde sea la razón de Dios, o donde Dios sea la razón de ser del culto. O sea, una persona como usted y yo debemos preguntarnos siempre, a la hora de adorar, a la hora de orar, a la hora de cantar, a la hora de estar aquí, debemos preguntarnos así a nosotros mismos, ¿le agradaría al Señor esto? ¿Qué diría el Señor Jesús si estuviera con nosotros aquí físicamente?
¿Se vestiría así la Virgen María? Si ve usted que viene alguien de alguna manera que no es correcta a la adoración a Dios, y viene un poco mal, porque tal vez le han orientado mal, y viene y usted debe preguntarse, ¿se vestirían así las santas mujeres de Dios que han vivido en la historia para adorar al Señor? ¿O los hombres de Dios harían tal cosa? Fíjese que en algunas sociedades, hermanos, han modernizado el cristianismo, lo han modernizado. Y fíjese que a veces es común ver subir a los púlpitos, ver subir a los estrados del Señor, a los altares del Señor, subir a predicadores o a ministros o maestros, hermanos, en chores o en camisetas recortadas, con los pelos, hermanos, largos hasta abajo, y haciendo un tipo de adoración, y dirán, así es que yo así adoro al Señor, y el Señor así me aceptó, y el Señor así me recibió, y así me tiene que aguantar. Pero ¿sabe qué? El Señor de nosotros demanda un cambio. Tiene que haber un cambio. Amén. Si antes hacía todas esas cosas, porque hay gente que dice, ¿y qué? Si antes así hacíamos para ir a cantarle a las cantinas al diablo, así hacíamos para ir a hacer esto, para ir a hacer lo otro. Antes hacía eso, para hacer lo que no es la voluntad de Dios. Pero aquel que ya esté en la voluntad de Dios, le va a ofrecer un culto a Dios, un culto racional, un culto donde sea Dios el centro de todo, un culto donde Dios sea exaltado, un culto donde Dios sea el que manifieste su orden, su espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, dice la Biblia, porque esto suena fuertecito, hermano, pero es necesario, ¿ves? Necesario es. En el versículo 2, ¿está conmigo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, hermano, que la palabra siglo que aparece ahí es una palabra que se puede traducir también como la palabra mundo. Mundo. Y el texto dice, no os conforméis a este siglo. Y usted me preguntará, hermano, ¿y qué significa conformarse? ¿Qué es conformarse? Y alguien viene y me dice, mire, conformarse es estar contento con lo que uno tiene. Eso es conformar. Estar conforme, pues, con lo que uno tiene. En parte tiene razón. Pero en el contexto que estamos leyendo dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse, de acuerdo a la palabra misma, con y forma. Significa, hermanos, tomar la forma de. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes han puesto agua en la refrigeradora para que se convierta en hielo? ¿Sí lo han hecho alguna vez? ¿En qué? Si le echamos en una bolsa, ¿qué forma toma el hielo? Si le echamos en una bolsa, ¿de qué forma se obtiene el hielo? Pues la forma de la bolsa, ¿verdad? Y si lo ponemos en cubitos, en una cajuela con cubitos, ¿qué forma va a tomar el hielo? Pues la forma de los cubitos. Y me dice, hermano, ¿y si lo ponemos en una pichinga? Pues va a tomar la forma de la pichinga. Y la palabra de Dios dice, no se conformen los cristianos a este mundo. Es decir, no se hagan al molde del mundo. No se hagan igual que los del mundo. No vivan igual que los del mundo. No se conformen a la misma forma de vida que lleva el mundo. Hay gente que dice, mira, ¿y tú por qué haces tal cosa? Digamos una cosa mala. Y, bueno, y toda la gente no lo hace. Y toda la gente lo hace porque no lo voy a hacer yo. Toda la gente dice, para Navidad se echa su licor, dice, y se pone bien borracho, alguna cosa. Y la gente de todos modos, y toda la gente lo hace, yo lo voy a hacer. O sea que lo hace porque ¿a dónde va entonces?
A donde va toda la gente, ahí quiere ir, ¿verdad? Aquí no digo el refrán porque va a ser que hay alguien que se llame así. Imagínese usted. ¿A dónde va? Fulano. Ahí donde va toda la gente, ahí quiere ir. Ojo, hermano. La palabra de Dios dice que uno de los deberes cristianos es no conformarse a este mundo. Es decir, no hacerse lo mismo que el mundo. ¿Qué me dice de un cristiano que se convierte en cristiano y de repente quiere seguir viviendo como vivía antes? Eso no es. Todavía quiere ir a los bailes, quiere ir a los carnavales, todavía quiere andar en la idolatría, todavía quiere andar metido en vicios, todavía quiere tener relaciones sexuales prohibidas por Dios. Todavía participa de mal o participa de cohecho, se pone de acuerdo con el mal, todavía insiste en llevar una vida lejos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué me dice de esa persona? Eso no es. No califica, ¿verdad? No califica. Mire, y cuando el Señor nos llame, el día final, cuando el Señor nos llame y lo llame por el nombre y diga allí, ¿quién me regala el nombre de acá para que me diga? Quiero usar un nombre, pero supóngase que le diga María Quintero, no hay nadie que se llame María Quintero, ¿verdad? María Quinteros. Aquí está, que recibió a mi Hijo Jesucristo en el año 2001. ¡Ja! ¡Qué bueno! Y fue perdonado de todos sus pecados. Y vivió fiel. Y pasan a ver la fecha. Desde el 2000, desde la fecha de bautismo hasta los 5 años nada más. Y de ahí para adelante, perdió su testimonio. ¿Se imagina usted cuando nos lean a nosotros todas las cosas? La Biblia dice, hermano, no es para meterle nada de nada, pero la Biblia dice que los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y en Mateo 12:36 dice la Biblia, de cada palabra ociosa que hable la gente, de cada palabra va a tener que dar cuenta en el día del juicio. Cada cosa está escrita. Y el día que llegue allá y aparezca la lista de que usted sí recibió al Señor, de que usted tuvo al Señor en su corazón, que usted se bautizó para el perdón de sus pecados, pero que después perdió su testimonio, ya no anduvo en nada, estuvo viviendo de apariencias, como algunos matrimonios a veces que viven solo de apariencias y que no son nada realmente. O sea, cada quien hace lo que quiere, como quiere, y hay que ver su vida cada quien. O sea, se casó con el Señor, pero no vive con el Señor. O sea, vive un matrimonio de apariencias con Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? Hermana, ¿me está entendiendo ese punto? O sea, qué terrible, ¿verdad? Y en el Señor las apariencias no cuentan. Porque dice la Biblia que su juicio es según verdad. Verdad. Entonces dice, hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Mire cómo dice, ayúdeme. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, fíjense que aquí dice algo. Yo sé que ustedes, hermanos, son estudiosos de la Biblia y que ustedes probablemente ya pasaron por esto, ya pasaron por estos estudios. Y la palabra de Dios nos dice, en esta parte, dice, si no transformado. ¿Qué es transformarse? En español, en inglés esa palabra es transformers. ¿Qué significa para ustedes? Hermanos, ¿sí sabe alguien qué es transformarse? Transformarse. A ver, si alguien sabe, ¿no? Cambiar de aspecto. ¿Sí? Cambiar de forma. Trans significa cambiar, cambio. Y forma significa, lo que significa, formarse significa forma. Entonces, transformarse quiere decir cambiar la forma. Y dice en el texto,
Dicen, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, ¿por qué antes hacía algunas cosas malas? Porque no las entendía. No las entendía. Pero ahora que las entiende y de aún entendiendo las hace, ahí es lo que hablábamos al principio. Entonces aquí dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo la voluntad de Dios la podemos conocer? Yo le dije a usted, por medio de la Biblia. Ahí conocemos la voluntad de Dios. Usted pregúntele al Señor, en su vida personal, Señor, ¿está bien que yo me emborrache cada fin de semana, Señor? Y el Señor le va a dar una respuesta. Señor, ¿está bien que yo tenga 3 mujeres? Mire, el diablo tiene 2 alabandas. ¿Ya sabía usted que el diablo tiene 2 alabandas? Y aunque usted no las quiera oír, ahí se las pone. Y usted va por la calle, voy a ir usulutando y de usted a comprar allá al centro. Ahí está sonando la música. Ahí está sonando. Y dice, no sé cómo dice una canción por ahí, María o Maruja, no sé cómo es que dice, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer, porque al hombre le tocan 7 y yo apenas llevo 3, dice. Así dice una canción, una alabanza del diablo, así dice. Sí, al hombre le tocan 7 y yo apenas llevo 3, dice. Imagínense, el diablo mete ahí. Y usted le pregunta al Señor, Señor, ¿y eso que está diciendo ese será verdad, Señor? ¿Será verdad? Queriendo que el Señor le diga que sí. No. Dice el Tesalonicenses capítulo 4, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los mundanos que no conocen a Dios. ¿La Biblia? Hermano, así dice la Biblia. O sea, así dice. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Ahora, hermano, dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Miren, y usted, si quisiera seguir con eso, le puede seguir preguntando cosas a Dios. Las hermanas deberían preguntar, Señor, ¿y está bien que yo me ponga licra, Señor, para salir a lucirle al mundo allá afuera? A los que me miren en la calle, se me queden viendo y me deseen, Señor. ¿Está bien, Padre? Pregúntele al Señor. Yo soy tu hija, Señor, y soy bonita. Yo tengo derecho a lucirme. Pregúntele si está bien y Él le va a dar una respuesta. Pregúntele. Señor, ¿y estaría bien que yo me ponga unas minifaldas o estos así? Porque me los han regalado, Señor, y los regalados ya sabe usted, ¿verdad? No, si el diablo le va a regalar todo lo que quiera, ¿entiende? Él le va a traer todo, así se lo va a poner enfrente. A Jesús le llevó, bueno, ya lo tentó muchas veces, ¿no? Y usted va a decidir si acceder o no acceder. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sufrido la tentación y pasado la tentación, recibirá la corona de victoria de parte del Señor. Pero cuando alguno no resiste, dice, de su propio deseo malo es atraído y seducido. Y una vez que es atraído y seducido, el pecado le produce como fruto la muerte. Y la gente dice, es que no es malo, dice. Mire, ahí dicen que es malo ir a los bailes. ¿De quién dice que es malo? ¿A dónde dice en la Biblia? Deme el mandamiento. Dice que es malo ir a un baile, así. Y es malo ir a un baile. No, dice. Como no dice, yo puedo ir. Es mi graduación. Tengo que ir. Es esto, es lo otro. Y comienza a justificar y a justificarse. Como les decía, las veces cuando vamos a ir a Consuma, vamos a ir a la feria, vamos a ir allá, los niños quieren ir. Los niños. Queremos ir a participar de todo eso. Bueno, es su alma y usted puede hacer lo que usted quiera, pero el día que se enfrente al juicio de Dios, no diga, no hubo profeta que me amonestara. Hubo alguien que le amonestó. Hubo palabra de Dios que llegó, pero usted decidió si esquivarla o apartarla o tomarla y ponerla por obra en su corazón. Señor, ¿y está bien que yo tenga
Mire, porque hay cristianos, triste ¿verdad? Decirlo, pero hay cristianos que, a saber qué, en su mente, o les engañaron, o a saber qué, ¿verdad? Pero por no tener esposa, ellos buscan satisfacer su necesidad sexual y yendo donde las prostitutas. Y la Biblia dice, juntaré yo mis miembros, los miembros de Cristo, con los de una ramera. Qué terrible, ¿verdad? Y hay gente que hace cosas como esa. Y cantan, y dirigen cantos, y se sientan, alaban, tienen privilegios muchas veces, y ahí están metidos en esos pecados. Y dice alguien, pero son pecados ocultos, nadie lo sabe. Y es que nosotros los hermanos y los humanos, ¿qué importan? Si el que importa que lo sepa, ¿sabe quién es? Allá el Señor. Y la persona tristemente actúa de una forma inconsciente, hermanos. De una forma inconsciente. Ahora, consideremos entonces, hermanos, estas cosas, hermanos. Dice la Biblia aquí, digo pues por la gracia que me es dada, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada persona, a cada gente. Sí, conforme dice a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros, ¿sabe? Cada uno de nosotros como cristianos tenemos algo que nos afecta más. Tenemos algo que nos afecta más. Y otros, cosas que les afecta menos. Quiero decir con esto que puede ser que la debilidad de un hermano no sea la misma debilidad del otro. No es la misma debilidad. Entonces, y muchas de las veces nosotros juzgamos y condenamos a los hermanos sin ningún tipo de piedad. Porque como nosotros no estamos en la condición de él, por eso lo hacemos así, por eso lo acusamos y lo condenamos y lo freímos y lo mandamos al infierno si es posible. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Eso es malo. Eso es malo. Uno de los pecados más fuertes que hay en la Biblia, mencionados, después de la idolatría, es el pecado, hermanos, de después de la idolatría, el pecado que se menciona, que es bien fuerte, hermanos, es el pecado de el adulterio. El pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque es un pecado de orden carnal, espiritual, o sea, abarca las dos cosas. El adulterio no solamente adultera físicamente, sino también adultera el corazón. Cuando Jesús enseñó en su mensaje, en el Evangelio de Mateo, Él dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No cometerás adulterio. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si una mujer mira a un hombre para codiciarlo también, igual le pasó. Igual le pasa lo mismo. Hermano, quiere decir que con solo verla pecó. Sí. Imagínese usted, como le dije antes, y se pone ahí bien, así, ¿verdad? Bien presentable y atractiva, porque el pecado es así, es bien atractivo, es bien seductor, según la carta de Santiago.
y en la vida cotidiana lo podemos ver nosotros. Entonces, dice, es que ellas tienen la culpa que me hacen pecar, dice. Probablemente sí. Probablemente sea un objeto o probablemente sea una mensajero o una mensajera. Terrible eso. Pero yo le quería hablar de ese caso porque el Señor Jesucristo encontró a una mujer en el acto de adulterio. ¿La han leído en San Juan capítulo 12? Amén. ¿Lo que han leído la Biblia? En San Juan capítulo 12, Jesús halló los judíos hallaron a una mujer en el acto de adulterio y se la llevaron al Señor y le dijeron, Maestro Jesús, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio con un hombre que no es su marido. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿qué habría hecho la iglesia? ¿Qué habría hecho la iglesia si fuera una hermana de la iglesia? ¿Qué si hubiera sido una hermana de aquí? Y la hallaron, la encontraron en el mismo momento, en el acto en que ella estaba cometiendo el adulterio con un hombre que no era su marido. ¿Qué hace la iglesia? La expulsamos, hermano, la condenamos, que se vaya. El Señor lo que le dijo a todos, como que insistieran en preguntarle, les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que no tenga ninguna culpa, sea el primero en acusarla y en tirar la piedra contra ella. Y hubo silencio. Hubo silencio. Y se comenzaron a ir todos. Desde los más viejos comenzaron a irse primero. Eran los que tenían más. Yo digo que el Señor, en su poder, ¿verdad? El Señor los pudo hacer un recuento de todos los pecados que les había perdonado, de todas las cosas que ellos tenían. Y entonces los más viejos, cuando hallaron la cuenta roja, regresaron. Cada quien se fue. Y de por último se fueron los más jóvenes. Y el Señor le dijo, cuando alzó la cabeza, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más, le dijo el Señor. Enérgico, no peques más. Entonces uno de los deberes cristianos es que si caímos en pecado alguna vez, pudimos haber caído. Amén, hermano. Pudimos. Pero ¿cuál es el mandamiento del Señor? Yo te perdono, pero no peques más. No lo vuelvas a hacer. Lorenzo, no lo vuelvas a hacer. Adelio, no lo vuelvas a hacer. Miriam, no lo vuelvas a hacer. O sea, a cada uno de nosotros, cuando le ponemos el nombre de nosotros, ya ahí, Herbert, no lo vuelvas a hacer. Ya ahí, ya es personal del Señor con cada uno de nosotros. Te perdono, te reconcilio conmigo, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que el Señor nos manda. Ahora, termino con esto, hermano. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Esto es lo que el Señor quiere. Si usted está listo para doblegar su corazón al Señor, si usted siente la necesidad de que Dios restaure su vida y que el Señor pueda gobernar completamente su vida, y quiere usted obedecer la palabra de Dios, hoy tiene el tiempo, hoy tiene la oportunidad. Yo le invito a que considere esto delante del Señor. Dios le ama y aún está esperando que vuelva a casa. Si usted todavía no es cristiano, está aquí con nosotros, los jóvenes que están aquí y que todavía no son creyentes en Cristo, Dios les ama. No sabemos cuándo
puede Él llamarnos, puede la muerte venir por nosotros, y si no estamos preparados, pues no nos va a preguntar la muerte, mira, ¿querés más tiempo que te dé para que puedas prepararte? Se lo va a llevar, y si se va sin Dios, también sin Dios va a volver en la resurrección. Nuestro hermano Adelio tiene una alabanza de invitación, creo, preparada para nosotros. Yo termino hasta acá y hago la invitación para todos nuestros amigos y para los hermanos que están con nosotros. Si alguien desea reconciliarse con el Señor, hoy puede hacerlo. La invitación también es para ustedes. Si hay alguien, pues le invito a que lo haga. Y si no, pues podemos ponernos de pie un momento y entonar alabanza al Señor. Que el Señor nos bendiga. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo.